Muy buenas noches, queridos hermanos. La verdad que es un gozo y un gusto el poder compartirles a ustedes de la palabra de Dios en esta noche y de lo que Dios puso en mi corazón para compartirlos guiados por el Espíritu Santo. En esta noche también, que es muy bueno y siempre se dice a través de este medio, a través de los medios en los cuales podemos comunicarnos nosotros, que el poder juntarnos, aunque sea en familia, en casa, poder escuchar de la palabra de Dios, poder alabar a nuestro Dios y poder hablar con Él, es lo mejor que podemos hacer. Y a pesar de toda esta situación por la que estamos pasando, es muy bueno, querido hermano, que nosotros podamos tener y sentir ese deseo de buscar cada vez más de Él. Quisiera en esta noche compartirles el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir, pero antes quisiera orar. Vamos a orar pidiéndole la guía a Dios para este momento. Querido Dios, estamos muy agradecidos porque podemos, aunque sea a través de este medio, comunicarnos y compartir de tu palabra. Gracias, querido Dios, porque tú tocas nuestros corazones a través de ella, a través de tu palabra, y gracias también porque podemos tener salud y tú estás cuidándonos y protegiéndonos. Ponemos ante ti todas estas epidemias, todas estas pandemias, Señor, que hay, que tú cuides y cubras a cada uno de los que son tus hijos, a cada una de las personas, y estés dando sabiduría al presidente, al gobernador, al intendente de nuestro pueblo, aquí Andresito, para que puedan gobernar sabia y justamente. Tú toques el corazón de ellos, Señor, día a día, y ellos puedan tener sabiduría para gobernar a nuestro país, a nuestra provincia y a nuestro pueblo de forma correcta. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche quisiera compartirles una historia que a mí me llamó muchísimo la atención y le animo a usted a que luego, aparte de leerla, la siga leyendo, porque Dios sigue hablando. Así como Dios me habló a mí y me hizo sacar muchas ideas muy buenas de lo que Él dice en su palabra, Dios puede seguir hablándole a usted y puede sacar muchas ideas muy buenas de lo que dice en su palabra para usted. Día a día Él puede hablarnos a través de su palabra. Y vamos a leer una historia que está en Hechos, capítulo 16. No sé si su Biblia tiene título. En el título de mi Biblia dice: encarcelados en Filipos. Yo leo la versión Reina Valera 1960. Y vamos a la historia en sí. Dice, escribiendo Lucas, la historia. Se encuentra Pablo, Silas, él como personajes, y también podría estar Timoteo, acorde a cómo empieza el capítulo 16, pero los personajes principales de esta historia van a ser Pablo y Silas, y ya nos vamos a ir dando cuenta a medida que pase la historia. Si usted no tiene Biblia, no se preocupe, acá al costado vamos a hacer que aparezca el texto para que usted vaya leyendo a medida que se va leyendo y pueda ir sujetando el hilo de la historia. Dice el versículo 11: zarpando pues de Troas, Hechos 16:11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta aquí nomás por el momento la lectura de la palabra de Dios. Usted puede seguir leyendo luego la historia, continúa, yo no lo quiero hacer muy extenso por amor al tiempo, y veía yo un montón de cosas interesantes en esta historia, las cuales me llamaban la atención y quería compartirles a ustedes. En primer lugar, yo pensaba en el versículo 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Lidia tenía un verdadero interés por las cosas espirituales. Ella salía afuera a orar, en el horario de la oración, así se llamaba, ella salía a orar y ella adoraba a Dios. Ahora usted puede tener un verdadero interés por las cosas espirituales, un verdadero interés por querer adorar a Dios. Y hoy en esta noche usted va a escuchar el mensaje de salvación para su vida. Y usted puede decir: sí, yo quiero buscar de Dios, yo tengo un interés por buscar de Dios. Pero en el versículo 14 dice a continuación, luego que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Yo me ponía a pensar en que si Dios no abre su corazón, de nada sirve. Yo puedo preparar un gran mensaje, un lindo mensaje para su vida. Yo puedo hablar con mucha elocuencia. Yo puedo, hasta que resulte atractivo e interesante lo que yo voy a decirle a usted en esta noche. Pero si Dios no abre su corazón, nada de esto sirve. Un montón de cosas más podemos decir que usted puede agarrar y decir:
qué interesante, qué bueno, la verdad que me gusta lo que está diciendo, pero si Dios no abre su corazón, de nada sirve. Y quiera Dios en esta noche que usted pueda abrir su corazón y pueda estar atento al mensaje que Dios quiere ofrecerle a través de Jesucristo. Otra cosa que yo me preguntaba y me llamaba la atención de esta historia es por qué Pablo expulsó al espíritu de adivinación de esa mujer, de esa adolescente, de esa joven, la cual hablaba y cada vez que Pablo y Silas cruzaban por ahí decía: estos son siervos del Dios Altísimo, versículo 17, quienes anuncian el camino de la salvación. Yo decía, es correcto lo que ella le está diciendo, sí, es correcto lo que ella está diciendo, pero yo me ponía a pensar en lo importante que es que siempre el crédito y toda la gloria la reciba Dios. Las personas que por ahí podían escuchar a esta mujer iban a decir, porque lo dice ella, me parece interesante. Y no es lo que diga ella, lo que por ahí pueda decir yo, sino lo que pueda decir Dios para su vida. Y Dios debe ser el centro de su vida, y Dios debe ser el centro de este mensaje y de cada mensaje que usted escuche, y Dios debe hablarle a usted a su corazón. Dios tiene que tener el crédito de todo. Fíjese, hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que quería compartirle con a usted, que está en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el 18 dice: y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Y dice: quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Dios mismo reconciliando con Él a toda la humanidad a través de Jesucristo. Dios debe ser el centro de nuestra atención. Yo podría decirles un montón de cosas más. Usted, por ejemplo, puede pensar, y puede ser un pensamiento el cual puede poner el diablo, o puede tener usted mismo. Si yo le preguntase, ¿cómo me reconcilio yo con Dios? ¿Cómo se reconcilia usted con Dios? Y capaz el pensamiento puede ser, y haciendo bien las cosas, tratando de no pecar, guardando los 10 mandamientos, todas cosas en las cuales son buenas, pero están centradas en usted. Dios nos reconcilia con Él a través de Jesucristo, y el crédito de todo esto lo tiene que tener Dios. Y Dios tiene que recibir toda la gloria de lo que está sucediendo, ¿sí? Por esto a mí me llamaba mucho la atención esta situación, y al principio decía, ¿por qué hizo eso? ¿Sí? Sí era correcto lo que estaba haciendo, pero no tenía que haber ningún crédito en esta mujer, en esta niña, en esta adolescente. No tenía que haber ningún crédito, no tenía que haber ningún crédito en un espíritu de adivinación. El crédito de la salvación lo tiene que tener Dios. Y Dios quiere salvar tu vida, como lo hizo un día con la mía. Pero vamos a los personajes centrales de esta historia. Pablo y Silas. Pablo y Silas, luego de haber producido este milagro en el cual expulsan a este espíritu de adivinación, ellos se encuentran en una condición que tal vez uno dijese, bueno, al final yo por hacer las cosas bien, por tratar de servir a Dios, mirá lo que recibo, ¿sí? Versículo 23 y versículo 24 dice: después de haberles azotado mucho, antes le habían roto la ropa, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. El 24 dice, el cual, recibido el mandato, este carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No solo los habían azotado, sino que los azotaron mucho. No solo los metieron en la cárcel, sino que los metieron en el calabozo de más adentro, que era el peor calabozo. ¿Sí? Yo estuve investigando un poco. Si usted quiere leer lo mismo que yo, puede agarrar en Google y poner cárceles en la época de los cristianos o en tiempos del cristianismo, ¿sí? En los inicios del cristianismo,
y va a ver allí, yo busqué en Wikipedia, que es la biblioteca más grande de todo el mundo y la biblioteca virtual más grande de todo el mundo, y allí habla acerca de las cárceles, cómo eran en esa época. Un lugar muy feo, como todo tipo de cárcel, quiero hacer esta aclaración, pero un lugar muy feo, un lugar muy difícil, pero en el calabozo de más adentro era el peor lugar en el cual podían estar. Y yo le animo después a que usted investigue un poco y se puede dar cuenta de por qué era el peor lugar en el que podían estar. Ellos estaban allí en el fondo. O sea, no solo lo habían azotado, sino que lo habían azotado mucho. No solo los habían puesto en la cárcel, sino que los habían puesto en la de más el fondo. Y no solo estaban allí, sino también estaban con los cepos puestos. Los que hemos visto películas o tal vez alguna historieta, sabemos lo que son los cepos, ¿sí? Y si no, también les animo a que usted investigue. Un medio de inmovilidad muy incómodo, muy feo y muy difícil para la persona que se encuentra en esa situación. Ellos sí estaban en esa condición. A nadie le hubiese encantado estar en esa condición. Pero ellos en esa condición, y uno podría volver a repetir lo que dije recién, de decir, bueno, al final por querer servir a Dios, ¿sí? Ellos, estando en esa condición, tenían una actitud diferente a la que por ahí, por ejemplo, podría haber tenido yo. Versículo 25 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dios produjo en estas dos personas un deseo de poder seguir orando y seguir alabando a Dios a través de himnos, aún estando en esa condición, ¿sí? Y me ponía a pensar en la vida de los cristianos y en qué produce en nosotros el pasar por algún momento de dificultad. Podemos salir adelante, podemos ser victoriosos, podemos agarrar y triunfar en medio de una dificultad, en medio de un tema, de una situación muy difícil. También me llama mucho la atención en esta situación, porque luego vamos a hablar de eso, ¿sí? Que dice en el versículo 25, y los presos los oían. A mí hay cosas que Dios en su divina voluntad hizo que nosotros tengamos contacto con esta historia, pero a mí me hubiese gustado saber un poco más de ese versículo, ¿sí? Versículo 25. ¿Qué cantaban ellos? ¿Qué oraciones hacían ellos allí? Que los presos los escuchen, porque luego vamos a ver la situación de los presos, ¿sí? Y qué era lo que ellos hacían allí. No sabemos en cuanto a diálogo, sí sabemos que ellos cantaban y oraban, pero no sabemos en cuanto a diálogo. Y a mí, yo decía, qué ganas de saber un poco más con respecto a esto de qué era lo que los presos escuchaban, de que hacían Pablo y Silas estando en esa condición. Cuando yo era adolescente, había una persona que estaba presa. Esta persona tenía hijos aquí en Andresito, y él estaba preso, no me acuerdo si en El Dorado o en Posadas, en Noverá, pero sí recuerdo que mi papá lo iba a visitar, y entonces él agarraba y cada vez que mi papá volvía de visitarlo, un día que él vino, sí, él se iba a Posadas y pasaba siempre a visitarle a esta persona, trajo algo para los hijos. Él, estando en la cárcel, había hecho un cuadro y había escrito varias cosas a sus hijos dentro de ese cuadro, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y me acuerdo textualmente lo que él decía, le decía a los hijos, muy pronto lograré mi preciada libertad. Y qué importante que es que estas personas, las cuales estaban presos, seguramente anhelaban la libertad. Uno ve, por ejemplo, en las películas, cuando hay un acto en los cuales se está haciendo un acto de delincuencia, que aparece la policía y el que está ahí delincuente agarra y dice, no volveré a prisión, no volveré a la cárcel. Seguramente es un lugar
al que nadie quiere ir, al que nadie quisiera estar. Y estas personas en las cuales escuchaban a Pablo y a Silas estaban presos. Yo busqué ahí en Wikipedia, en la misma historia en la cual yo les dije que busqué en Google, y las cárceles se llamaban así, Tullianum, así se llamaban las cárceles romanas en ese tiempo, y dentro de la reseña que dice, estaban las personas allí presas por breves periodos, decía. Y yo cuando leí eso dije, qué bueno, breves periodos, no están mucho tiempo presos. No, los que estaban presos ahí eran reos que luego iban a ser ejecutados. Entonces, estaban por breves periodos para luego sufrir la ejecución y la muerte de esas personas. Entonces, yo me ponía a pensar y ahí daba varios ejemplos de un montón de personas en historias que fueron presos y luego ejecutados en cárceles romanas, y me ponía a pensar en estos presos, los cuales estaban escuchando a Pablo y a Silas. Y dice la historia que recién leíamos, versículo 26, que sobrevino un terremoto. Todas las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, los cepos se abrieron, ellos podían escaparse, ¿sí? Y versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz al carcelero diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo se ve que tuvo que gritar porque seguía allí en el fondo de la cárcel, pero me llama la atención que dice, todos estamos aquí. Los presos, en vez de, como dicen los misioneros, mandar pata, en vez de inflar un caucho y huir, ¿sí? agarran y van para el fondo de la cárcel. En vez de irse para huir de la situación, se acercan a Pablo y a Silas. Y yo me ponía a pensar en esto, ¿sí? Que ellos estuvieron escuchando a Pablo y a Silas y seguramente cuando se liberaron dijeron, yo quiero tener eso. Valoraron la libertad que tenían Pablo y Silas ante la libertad física con la que ellos podían contar en ese momento al poder escaparse, ¿sí? Ellos agarraron y vieron y se dieron cuenta que era más importante la necesidad de libertad que tenían Pablo y Silas que la libertad con la que ellos podían contar en forma física. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer
para continuar con la historia. Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Ellos se dieron cuenta que la libertad espiritual con la que contaban Pablo y Silas también podrían necesitarla ellos, y valoraron mucho más eso que el hecho de poder escaparse de la cárcel. La actitud del carcelero también es otra cosa que me llama muchísimo la atención. Se ve que él también había estado escuchando a Pablo y a Silas mientras ellos cantaban y oraban. ¿Por qué? Porque en el versículo 30 él se acerca y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta que hoy vos te podrías hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Él había estado escuchando y se acerca a ellos y les pregunta eso, ¿sí? Y la respuesta va ahí nomás por parte de Pablo, y le dice, Pablo y Silas, y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 34 dice: al final, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Al final dice haber creído a Dios, ¿sí? ¿Usted cree en Dios o usted le cree a Dios? ¿Sí? Hay un pasaje que está en Santiago capítulo 2, ¿sí? Santiago capítulo 2, versículo 19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ahí nomás en el versículo 23, relacionado con la frase del carcelero, agarran y dicen: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El carcelero le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. ¿Usted cree en Dios o le cree a Dios? Creerle a Dios no significa simplemente decirlo de la boca para afuera, sino significa poder vivirlo, ¿sí? Poder creer que Dios es el que le salva. Poder creer que Dios es el que va a actuar a favor de mí a través de Jesucristo. Poder vivir lo que Dios dice, eso es creerle a Dios. Poder obedecer lo que Dios dice, eso es creerle a Dios. Poder permitir que su palabra afecte en mi vida y produzca cambios. Quiera Dios en esta noche que usted pueda creerle a Dios. Hoy escuchábamos el devocional a la mañana, nos compartía el pastor Aldo, y él leía Romanos 5.1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por medio de Jesucristo nosotros tenemos paz para con Dios. Que usted quiera Dios en esta noche que usted pueda valorar la libertad espiritual aún más que la física, ¿sí? Que usted pueda tener en cuenta y decir: esto es lo que vale, esto es lo que a mí ahora me preocupa. Yo quiero tener a Dios en mi vida y quiero que Dios forme parte de mi vida, ¿sí? Esto que Pablo y Silas vivieron, yo lo quiero vivir. Que a pesar de los momentos de dificultades, yo pueda vivir esto. Y quiera Dios que en esta noche Él pueda abrir su corazón, así como abrió el corazón de Lidia, pueda abrir su corazón para que usted pueda entender lo que Dios le está ofreciendo a través de Jesucristo. Que Dios le bendiga en esta noche y usted pueda tomar una decisión, ¿sí?, de reconocer en Jesucristo al Salvador de su vida, y usted pueda contar con esa libertad que Dios le ofrece del pecado, libertad de la condenación, y que usted pueda tener paz con Dios a través de Jesucristo. Que Dios les bendiga.